Tengo conmigo al senador Rubén Rocha Moya, presidente de la Comisión de Educación en el Senado. Senador, muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias a usted por invitarnos. Jorge Javier Romero. Ricardo, como todos los lunes, un gusto estar contigo. Hoy no vienes en calidad de analista, sino de preguntón. Así es. Nos vamos a una entrevista a dos voces, si nos permite, senador. Sí, claro. Pues déjeme comenzar. A ver, hay una discusión importante de fondo y una discusión importante de forma con respecto a las reformas educativas. Digamos, las tres iniciativas, los tres dictámenes que se volvieron minuto la semana pasada. La queja que estamos escuchando fuertemente es que en Cámara de Diputados se violó el reglamento de la Cámara, no se dieron los 5 días de lectura, que era obligado, no se le permitió a la mesa directiva pues devolverle a la comisión ese dictamen, dado que se había violado, entonces se votó si se respetaba o no el reglamento. Es decir, un conjunto de asuntos que empañan por el proceso las cosas. Déjeme, antes de entrar a saco con lo que traen las iniciativas, lo bueno, lo malo, en fin, preguntarle si es posible que en el Senado pues sí se dé tiempo para la lectura. Son más de 1,200 páginas, se dé posibilidad de que otros argumentos se escuchen, se incorporen, en fin, esto que implica parlamentar en un parlamento. Bueno, sí, en efecto, mire, pues, la forma es importante, leí tu artículo. No conozco a plenitud el reglamento de la Cámara de Diputados, pero no tengo duda de lo que has dicho. Yo les pedí que me hicieran, me investigaran qué hay con relación al reglamento. Pero en la Cámara de Senadores es un reglamento distinto. Tenemos una ley orgánica del Congreso, pero tenemos nuestro reglamento cada Cámara. En la Cámara de Senadores se establece que cuando hay comisiones unidas, que este es el caso, a nosotros nos mandan la minuta que viene de la Cámara de Diputados y se la mandan a una de las comisiones de estudios legislativos. Entonces, cuando hay las comisiones unidas, hay que coordinarnos entre las mesas directivas de cada una para decir, vamos a emitir un dictamen, no hay problema. ¿En la Comisión de Educación y cuál otra? En este caso es la Comisión de Estudios Legislativos 2. Ya. O primera, discúlpame. O sea, pero la Comisión de Estudios Legislativos se va a encargar, si le explicamos al auditorio, de garantizar que la ley esté bien escrita, esté conforme a la Constitución, no deje lagunas. Esa es su tarea. Esa es su tarea. Entonces, ya tenemos acuerdo, ya emitimos. El dictamen nuestro ya está en circulación. Se entregó hoy. Se entregó hoy y tenemos 24 horas. De acuerdo con el reglamento es el 86, numeral 2. Dice, hay que entregar el dictamen por lo menos 24 horas de anticipación al momento en que se va a reunir el conjunto de las comisiones para efecto de discutir. Entonces ya lo estamos haciendo, no va a haber problema por eso. Yo tengo en la Comisión de Educación 2 senadores como secretarios, el secretario Ángel García, que es un senador del PRI, y la senadora Minerva Hernández, senadora del PAN. Yo hago acuerdo con ellos y convoco, ya tenemos la convocatoria. Hay acuerdo entre los tres partidos. Estamos en común acuerdo. Ya convocamos juntos, yo les emito un comunicado o me reúno con ellos. En este caso nos pusimos de acuerdo, no hay problema. ¿Ve posibilidad de que otras iniciativas presentadas en el Senado acaben fusionándose con este dictamen o de plano no se le va a mover, como dirían en la Cámara de Diputados, ni una coma a la minuta recibida de parte de diputados? Bueno, pues te digo una cosa, Ricardo y Jorge Javier. Jorge. Miren, nosotros en cuanto empezamos a recibir iniciativas de reforma a la Ley General de Educación, llegó un momento en que la comisión, por cierto que a propuesta de Beatriz Paredes, que es integrante de mi comisión, resolvió que le pidiéramos a la Junta, a la mesa directiva, que nos autorizara una prórroga, en tanto que estaba anunciada la reforma educativa, para que todas las propuestas de reforma que se hicieran por parte de los senadores y las senadoras, la pudiéramos aguantar para tratarlas juntos en la reforma. ¿Se acordó? O sea que cuando llega la minuta aprobada de diputados va a encontrarse con sus primas propuestas por otros ya partidos. No, porque la minuta que nos mandan ya tiene integrada las 27 iniciativas que nos mandaron a nosotros. Yo tuve un cuidado. Cuando yo supe que no íbamos a iniciar nosotros y que no íbamos a hacer cámara de origen,
yo envié a los iniciadores, supimos que era el Ejecutivo, a través de la Secretaría de Educación, yo mandé una propuesta de reforma a la Ley General de Educación, donde incluí los 27 propuestas de los senadores, y por cierto que están integrados los 27 en diferentes artículos. En la Cámara de Senadores está integrado toda la propuesta a título de iniciativa que han hecho las senadoras y los senadores de todas las fracciones parlamentarias. Bueno, senador, ahora las cuestiones más de fondo de lo que aprobó la Cámara de Diputados. Una de las leyes que aprobó la Cámara de Diputados, que les mandó ya como minuta, es la ley para la carrera de los maestros y los maestros. Y ahí se establece la creación de comisiones tripartitas para revisar los procesos de ingreso de los profesores y las profesoras, ¿no? Estas comisiones tripartitas suenan mucho a lo que eran antes las comisiones mixtas de la época clásica del régimen del PRI, que fueron los mecanismos que le dieron el control del sistema educativo al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que, bueno, y además después derivó en la existencia también de la coordinadora. Sin embargo, la Constitución que ustedes mismos reformaron dice que los procedimientos de ingreso serán a partir de procesos públicos, transparentes, equitativos e imparciales que considerarán los conocimientos y aptitudes, experiencias necesarios para el aprendizaje. Esto no se contradice con la existencia de estas comisiones que van a tener una opinión que será tomada en cuenta por la Secretaría de Educación, por ejemplo, en el orden de prelación de entrada de los maestros a las plazas, en quiénes son finalmente los que son recibidos, a los que se les asignan las plazas. ¿No contradice lo que se aprobó con el mismo texto constitucional? Bueno, en realidad, tanto como comisiones tripartitas no existen. Hay un momento en el que la ley dice: una vez que se haya hecho el procedimiento que marca la ley, que mandata la Constitución en sus párrafos 6 y 7 del tercero constitucional, nos dice que este procedimiento se debe de asentar en la ley del sistema para la carrera de maestras y maestros. Y debe haber un procedimiento que siga, que por cierto, es un procedimiento que debe haber dos cosas antes de que aparezcan los aspirantes, que es publicar con toda transparencia cuáles son y cuántas son y dónde se encuentran las plazas vacantes. Número 2, debe de convocar la autoridad de los estados para que tengan en cuenta las circunstancias y condiciones regionales y que consideren, por supuesto, que el efecto resultante pues va a tener un impacto directamente en su realidad, que es el maestro que se contrate. Entonces, una vez que se hace el procedimiento, deberán conjuntar los resultados. Bueno, tiene una serie de criterios que ya incluso trae la ley. El hecho de que seas titulado en pedagogía, en un tema directamente de docencia, el tema de cómo estuviste en tu carrera, cuáles son tus promedios, cuánta es tu disposición para asistir a lugares inhóspitos o marginados, etcétera. Una serie de considerandos que va a tener, y luego va a ver los resultados. Solo para efecto de que se revise si no se han afectado los derechos de los aspirantes, se dará vista, por decirlo de alguna manera, a los gobiernos estatales, al sindicato y el propio gobierno federal. Esa es mi pregunta: ¿qué tiene que ver el sindicato en un proceso de ese tipo? Es que el sindicato es el representante de los trabajadores. Pero todavía no son trabajadores. Lo que ocurre es que los que ahora nos critican a nosotros piensan que va a seguir dirigiendo el Bester Gordillo, que es a la que le daban vista los del PAN. A mí me da igual si y lo que le daban vista es que aquí estoy entendiendo entonces algo distinto a lo que yo había leído. Sí, es decir, lo que hace es esta comisión o estos tres actores velan por el cumplimiento del procedimiento, pero no deciden quién asciende y quién. Ellos solamente opinan, observan. ¿Y es vinculante su opinión? No, por supuesto que no. O sea, no obliga en ningún sentido lo que ellos digan. No, por supuesto que no. Son revisores. Lo que es vinculante es el resultado del procedimiento. Okay. Entonces déjeme ir con la siguiente pregunta, que es
movernos a lo que trae muy enojados a sus colegas del PAN, hay que decirlo, tanto en Cámara de Diputados como en senadores. Ya en 2013 había habido una discusión muy fuerte sobre si los egresados de las normales automáticamente obtenían plaza o no. Y pues ahora quedó ratificado. Es decir, si uno logra ingresar a la normal, tiene asegurada una plaza. No, no necesariamente. Porque la ley dice que va a ser en razón de la disponibilidad, de la estructura laboral. Es que el gobierno no puede dar plazas a que vayan aviadores a la docencia. Tendrán que dar plazas pues que realmente se requieran para atender una necesidad educativa. Puede pasar que un muchacho haya hecho la normal y no tenga. No, es que tendrán que hacer el procedimiento. Porque si tengo 5 plazas y los pide y aspiran 15 a ellas, pues tenemos que hacer un procedimiento para efecto de que los 5 entren. No en ningún momento puede haber asignación automática. Lo sigo ahí. Y deje de poner el ejemplo de la UNAM, pero también de las universidades estatales. Esto le tocó ser rector de una de ellas. En la UNAM pues está la Escuela Nacional Preparatoria y de ahí uno tiene asegurado, si aprueba el último año de la preparatoria, el pase a la universidad. Es decir, hay privilegio, hay prelación sobre quien haya estado en la escuela preparatoria. En este caso, si hay 5 plazas, lo que la ley dice es que primero se la llevarán los de las normales. Es decir, si las plazas son pocas, al de la normal le toca. Eso es cierto. Lo que ahora está establecido ahí es que el procedimiento inicial frente a las plazas disponibles que hay es que tendrán prioridad, de acuerdo con la letra de la ley, lo que aprobaron en los diputados y lo que nosotros vamos a analizar y muy probablemente aprobemos, es que, en efecto, los primeros convocados serán los egresados de normales públicas, de la UPN y de los consejos de actualización del magisterio. Y entonces, por lo tanto, ya no se cumple con el principio constitucional de equidad, imparcialidad entre los aspirantes, ¿no? Es decir, ya le están dando, se está manteniendo el monopolio de las normales, que por cierto sabemos muy bien que las normales son un semillero sindical, tanto las normales rurales para la CENTE, como las normales urbanas para el CENTE. Sí, en efecto, eso está ahí. Yo soy egresado, por cierto, de una normal rural, después me hice universitario y tuve la fortuna de ser rector de la universidad. Lo detengo ahí. No son lo mismo las normales de antes que las de ahora, porque las dejamos caer, ¿no? Les dejamos de invertir, dejamos de apoyarlas. Las golpearon mucho las normales. Bueno, en aquel entonces, cuando yo salí, teníamos la plaza era automática. Sí, claro. Tú salías de la normal, te ibas a tu casa y esperabas el telegrama para que te presentaras a la oficina de educación correspondiente y que te dieran la plaza. Entonces, el tema de ahora efectivamente es que sean estas instituciones públicas. Ahora, no es exactamente, esta es una interpretación de la constitucionalidad del asunto. El otro es que la Constitución en sus párrafos 6º y 7º dicen que el procedimiento, es decir, deberán acudir en igualdad de condiciones bajo un procedimiento que estará asentado en la ley. Esa ley que se llama Ley General del Sistema para la Carrera de Maestras y Maestros. Pues eso es lo que vamos a hacer, asentar en la ley, esta ley. ¿Qué quiere decir equidad? Es decir, pero a ver, más allá de lo que dice la cuestión, que me parece que podemos enfrascarnos en una disputa larga, en otros sistemas de carrera hay lo que se llama el concurso interno y el concurso externo. Es decir, hay quien de afuera se mete a la carrera a la función pública y hay quien desde adentro se mete. Es decir, son dos vías. Hay algo de desperdicio que estemos dejando a muchas chicas y chicos que están hoy formándose para ser maestros, que no accedieron a la normal, que están haciendo una licenciatura en pedagogía, que se están formando para maestros. No estamos, porque en la época donde usted me mencionaba no había maestros para la cantidad de tarea que había en este país, pero hoy que las plazas son pocas, no valdría la pena abrevar de las dos vías. Bueno, definitivamente, en realidad, si consideramos nosotros cuál es la matrícula que existe en este país en la educación superior, no solamente las normales, tenemos un 36%, y sin embargo, el mayor porcentaje de desocupados en este país son los egresados de las instituciones de educación superior. Lo ideal es que tuviéramos
plazas, es decir, las instituciones, las escuelas, no solamente requieren un maestro para que se meta al aula, sino requieren de una serie de supervisores, no, sí. Y además técnicos administrativos, un equipo técnico que te permita realmente desarrollar la tarea educativa y docente en las escuelas. Necesitas, en verdad, de acuerdo con nuestro sistema, necesitan muchas plazas para poder contratar muchos docentes que en realidad ayuden a elevar los estándares de calidad. Y no lo mejor para eso es que haya una competencia abierta entre los egresados universitarios para ver quiénes cumplen con los criterios del concurso, en lugar de cerrar cotos monopólicos a las normales. De los egresados universitarios, estamos perdiendo, pues por ejemplo, de pedagogía, hay un montón y además estamos perdiendo la oportunidad de que las universidades contribuyan a la formación de profesores. Nosotros tenemos una tradición desde el siglo XIX. Ese es el problema, que es decimonónica la tradición. ¿Pero cuál es la tradición? La tradición de las normales. Las normales. Y es una tradición que abreva incluso con el pensamiento francés. Claro. La normal superior. Pero eso ya es una tradición eso está muy actual. El pensamiento francés en el tema educativo, la psicología educativa, la sociología educativa, la pedagogía, pues es parte. Pero no corresponde con la realidad. No conozco a ningún posgraduado, yo soy posgraduado en materia educativa, que no haya abrevado precisamente de pero eso. A ver, es y que eso aquí tiene que ver con los... Bueno, es que si nos metemos al tema de la formación de maestros, eso tiene mucha tela que cortar y eso nos da para una polémica mucho más profunda. Nos llega el corte, entonces tengo que irme al corte, pero sí, simplemente para cerrar este día, advierto, el sistema francés, que es el que impera, tiene la normal superior, tiene las normales, pero uno puede acceder a una plaza de maestro por vías paralelas que compiten con las vías internas. Sí. Yo pregunto si no podríamos todavía hacer algo para resolver eso después. Vamos a corte y regresamos. Estamos hablando con el senador Rubén Rocha Moya, él es presidente de la Comisión de Educación del Senado, ahora le cae justamente el paquete educativo, también está Jorge Javier Romero con nosotros en esta entrevista, y déjeme moverme a otro segmento. Mire cuánto nos ocupa la ley de carrera de maestras y maestros, pero es que, digámoslo seriamente, esto todavía no es la reforma educativa, todavía tiene que ver mucho con un tema de plazas que no hemos podido resolver, y esta es una reforma que deja de poner el acento en la evaluación para ponerlo en la formación de los docentes. Y en ese sentido me parece que hay un gran acierto. Yo ahí le preguntaría un poco cómo se materializa este principio, esta idea general, ya en los ordenamientos legislativos que ustedes están revisando. ¿Cómo saltamos del énfasis evaluativo al énfasis formativo? Bueno, en principio la evaluación no puede retirarse de la educación. Y particularmente para la formación de los maestros requerimos una evaluación diagnóstica, que es lo que nosotros hablamos. Decimos, este es un cambio de paradigma. Es el tema de una evaluación punitiva. Yo soy maestro de matemáticas, fui maestro de matemáticas muchos años en la universidad y normalmente al maestro de matemáticas se le tenía señalado como un evaluador punitivo. Con razón yo vivía con tanta angustia los exámenes de matemáticas. Usted acaba de explicármelo todo. Por eso, para mí es un bloqueo psicológico aquellos que dicen, no, la matemática, pues yo la entiende cualquiera. Es un bloqueo psicológico que en buena medida el maestro que da matemáticas tiene la culpa, porque luego dice, bueno, yo no soy el maestro de historia, es decir, un poco con la venida del decimonónico del Gabino Barreda, ¿no? Que decía que la única ciencia era justamente esta, la física, las matemáticas y demás. Entonces, de lo que estamos hablando es de la necesidad de que se haga la evaluación diagnóstica con el fin de aparearla con la formación y la actualización, la capacitación de los docentes, es decir, determinar dónde están las fallas, los vacíos, lo que le llaman ahora los especialistas las áreas de oportunidad, para efectos de someter a formación al maestro. Entonces, es finalmente de lo que hablamos ahora. Ya no hablamos de una evaluación, en el caso del proceso de admisión, el procedimiento de admisión, pues es un examen de oposición. Pero no puedes decir examen de oposición porque hay categorías que un movimiento político te las caga. No puedes hablar de calidad de la educación porque dices, no, es que calidad es de la industria. Y este es el tema de los disidentes en el mundo del magisterio, ¿no? Es decir,
la calidad está proscrita porque es tecnócrata, ¿no? Entonces, el examen, el procedimiento, un examen de oposición, pues no es una prueba, no es un examen objetivo, sino es finalmente contemplar una serie de elementos, la exposición, tus antecedentes, tu formación más allá de la que profesionalmente llevaste en la universidad. Entonces, esa evaluación para ingresar, pues lo es evaluación. Pero si no se quiere decir evaluación mientras pasa el trance del señalamiento, pues tienes que decir que es un procedimiento. Si no quieres decir examen de oposición, pues tendrás que decir que es un procedimiento o proceso para ingresar a. Pero ese procedimiento contiene una serie de factores, por eso se llama procedimiento multifactorial. Pero la evaluación no solo atañe al desempeño de los maestros, me parece que es muy importante sin duda alguna. Yo fui muy crítico de la ley del servicio profesional docente precisamente porque ponía 2013. La de 2013, precisamente porque ponía la evaluación más como castigo en lugar de ser una evaluación promocional, ¿no? Yo siempre dije que ahí necesitabas una evaluación promocional que hiciera que los que tuvieran mejor desempeño se promovieran en la función. Pero la evaluación no solo se necesita para los maestros, se necesita para todo el sistema educativo, ¿no? Y ahora la Constitución crea el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación en lugar del Sistema Nacional de Evaluación Educativa y le da al órgano en la Constitución, al órgano encargado de encabezar ese sistema nacional, una serie de funciones, ¿no? Realizar estudios, investigaciones, determinar indicadores, establecer criterios que deben cumplir las instancias evaluadoras, emitir lineamientos, un montón de facultades. Y luego dice que este órgano tendrá una autonomía operativa, ¿no? De gestión, etcétera, y sin embargo en la ley acaba siendo prácticamente una oficina del secretario de Educación Pública. No lo está degradando la ley y no ese diseño que queda en la ley contradice lo planteado en la propia reforma constitucional. No sé por qué lo dices, en el terreno. Yo no tengo la misma opinión, me necesitarías aclarar a qué te refieres. Pues es que era un órgano autónomo de la Constitución. Es un órgano descentralizado. Es decir, se degrada de órgano autónomo a órgano descentralizado. Efectivamente. Pero queda entonces, además, tiene autonomía, pero la Constitución, tienes razón tú, la Constitución dice que tiene autonomía de gestión, de técnica, por supuesto, ¿no? Si tenemos tantos encargos de tipo técnico, educativo, pues necesitas darle autonomía técnica, porque justamente es la autonomía que tenemos en las universidades. Entonces, yo no sé exactamente en dónde se rompe esta... Déjame ver si puedo hacer la pregunta desde la experiencia personal. Yo fui parte del Consejo Consultivo Ciudadano del INE, con doble E. Y la verdad, por cierto, allá adentro, lo he dicho muchas veces, nos tocó vivir como la Secretaría de Educación, encabezada entonces por Aurelio Nuño, antes por el secretario Chaufet, después por otros granados, quisieron meter mano en los lineamientos, en los criterios. Me tocó ver la tentación política de manipular la evaluación. Y por uno decías, bueno, por lo menos hay cómo defenderse, porque esto es un órgano con autonomía constitucional y tenía cómo navegar. Qué grave sería, pensábamos entonces, que esto fuera una oficina anexa del secretario. Exacto. La verdad es que ahora que va a ser una oficina anexa del secretario, y déjeme decirlo, y que este gobierno no es eterno, es decir, que usted está creando un órgano para el futuro, no nada más para estos 6 años, claro que es preocupante que no tenga autonomía constitucional. Bueno, esa ya fue una polémica que tuvimos en el momento del diseño de la reforma constitucional, el tema, es decir, más bien el tema central de la polémica fue justamente la desaparición del INE, ¿sí? Y en ello iba incluido, por supuesto, lo que suponía, lo que eran las entrañas del INE, que es el tema de la autonomía constitucional. No, de la evaluación como el eje central para el desarrollo educativo. Entonces, en efecto, es muy probable, yo en mi primer propuesta que hice de reforma constitucional, proponía justamente que quitáramos el INE por una desacreditación política con los actores, particularmente con la parte de la CENTE en el mundo de la docencia. Es decir, si la tiene, entonces ya le ha restado mucho su eficiencia. Pero hubiera construido algo distinto. Sí, vamos proponiendo algo diferente y efectivamente con autonomía. Esto no pasó.
La perdimos, general. Sí, efectivamente. Así ya. No, yo lo digo claramente. Para mí en lo particular, esa fue nuestra primera. ¿Y por qué lo digo? Porque la circulé en el grupo WhatsApp que tenemos nosotros, la circulé como propuesta. Luego tuvimos que mediar, hacer un planteamiento. O desaparece al 100% o tenemos una mediación. Esta mediación es la que propusimos. Pero en la ley acaba llamándose comisión de evaluación. Una comisión, se le acaba degradando desde el nombre, ¿no? Comisión de mejora continua y acaba siendo un órgano sectorizado de la SEP, ¿no? Ya un órgano sectorizado carece ya de las características que la misma Constitución le está pidiendo al órgano, ¿no? Entonces, ya eso ya hace que pierda fuerza, pierda capacidad. No está sectorizado, fíjate que es prácticamente no está sectorizado. ¿De acuerdo? ¿Lo tienes en la Constitución? La ley, la Constitución no lo sectoriza. No está sectorizado, es prácticamente con autonomía constitucional. En efecto, este es el tema. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Es que se debe de, es decir, los integrantes de los dos organismos que nombramos, y que es la Junta Directiva y el Consejo Técnico de la Educación, esos tienen que hacer valer justamente el ejercicio autonómico de su tarea. Ahora, la reforma de 2013 tenía un objetivo, que no era la evaluación, era atemperar el papel de la representación sindical en la toma de decisiones de la política educativa. Se hizo de maneras arbitrarias. Se detuvo a la líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación acusada por crimen organizado. Es decir, se llegó a ese extremo con tal de remover al sindicato del control de la política educativa. Dice usted que eso ya pasó, pero déjeme pagar el impuesto de la ingenuidad que con frecuencia hago en esta mesa. Ya pasó. Es decir, yo no conozco una revolución democrática en la representación magisterial. Es decir, ni en el sindicato, ni en sus expresiones diversas, tampoco en la CENTE. Yo ahí no veo un actor democrático. A usted lo eligió el pueblo. Y usted está aquí hablando y votando la próxima esta semana porque lo eligió el pueblo. Pero esas personas no los eligió los maestros. Y yo quisiera ver a los maestros participando en su evaluación, quisiera verlos participando en la selección de los futuros maestros, quisiera ver los maestros más preparados con un papel protagónico. Esto de sustituir a los maestros con sus dirigentes sindicales que no son sus representantes, no estamos cometiendo un error, déjenme plantearlo así, de carácter histórico. Bueno, en realidad lo que hay que decir es que yo no he dicho que ya pasó. No puedo decirlo, no puedo estar en la idea de que ya llegamos y ya se acabó la corrupción, porque digamos, no. Todo esto es un proceso. Somos humanos, ¿verdad? Sí, definitivamente. Este es un proceso. No ha pasado. A lo que yo me refiero es una cosa. En efecto, tenemos que hacer que la rectoría del Estado en materia educativa realmente sea efectiva. Los gremios, los sindicatos no tienen por qué determinar. Tienen el derecho, y acabamos nosotros de aprobar y ratificar en el Senado el convenio 98 de la OIT para efecto de que se garantice la sindicación libre y la contratación colectiva. Tendríamos que estar en congruencia con eso. Acabamos de hacer una reforma laboral que dice que los líderes sindicales, las dirigencias sindicales tienen que nombrarse en voto universal, personal, etcétera. No puede seguir teniendo las ínfulas, sí, el papel protagónico casi único, monopólico. Los verdugos de los sindicalizados no pueden seguir siendo sus propios dirigentes, los supuestos defensores. Si fuéramos para allá, pues en realidad vamos a fracasar. Yo creo que a lo que tenemos que aspirar, es que efectivamente haya autonomía, haya rectoría en las decisiones del sistema educativo nacional, que la rectoría esté en el Estado, que no se dé cuota por ninguna razón a los gremios que defiendan a sus trabajadores, que se organicen justamente para eso y deben de tener su contrato colectivo para tal caso o sus condiciones generales de trabajo, etcétera. Entonces, pero nosotros, por eso es el tema al principio, eso de que si se le da vista al sindicato para que... Sí, en mi opinión, fui sindicalista
Es más, fui miembro del sindicato, nada más que estuve en la época de Otón Salazar. Eso sí cabe presumirse. Ay, sí, perdóname. El MRM y era eso mi sí amigo, cabe presumirse. Nosotros militamos con Otón, tanto Ricardo como yo, en Democracia Social, lo conocimos muy bien, y una de las cosas por las que Otón Salazar precisamente luchó fue en contra del corporativismo y en contra de esta manera en la que el régimen del PRI gobernó la educación en connivencia con los sindicatos. Sí, definitivamente. ¿No le parece que todas estas concesiones, porque son hasta en el lenguaje, a los sindicatos, son un retroceso a esos tiempos en los que el sindicalismo magisterial gobernaba el sistema educativo y lo sigue gobernando en alguna medida? Bueno, yo le voy a decir claramente, si ustedes se van a la ley artículo por artículo, yo no veo ni privilegios ni concesiones para el sindicato. Le dan vista y su opinión se va a tomar en cuenta. No, es estrictamente ahí. Y las normales. Es un solo acto, es un solo momento. Sí, pero las normales no las podemos encuadrar al sindicato. En la realidad sí. Y muchas normales rurales a la gente, ¿no? A ver, déjeme virar la pregunta. Tengo aquí, lo leía hoy en la mañana, la convocatoria que hace la sección 22, ahora para tomarles mañana el Senado. Y la verdad, tomaron la Cámara de Diputados por dentro y por fuera. Porque tienen un mundo de diputados allá adentro y lo vieron por dentro y por fuera. Yo decía, les metió el caballo de Troya, pero no abandonaron la ciudad. Y ahora van con ustedes. Y yo me pregunto si no estamos produciendo un país donde quien toma la Cámara de Senadores gana la discusión. Si hay algo como inadecuado, desaseado en la manera en cómo, concretamente la coordinadora, está manoteando y está diciendo: primero voy yo, primero van mis planteamientos, y si mueven una coma, les voy a hacer un desastre que la van a ver. A lo mejor es simplemente forma, a lo mejor es un simple show, pero se lo transmito como ciudadano y como la estoy viendo, pues cuando leo esto que hay que cumplir con la responsabilidad de tomar el Senado. Sí, mira, yo en verdad, yo no sé por qué, por ejemplo, esta letra de la que se aprobó en la Cámara de Diputados, nosotros la tenemos diseñada desde hace mucho. Y estaba participando el PRI, el PRD, Movimiento Ciudadano, nosotros, juntos. Yo estuve con ellos, estuvimos platicando. Prácticamente, no, este tema que hablas de la vista esta del sindicato, esta parte que aparece como una comisión tripartita, que no lo es, no lo puede ser. Habría que ver el pasaje de la norma y qué tanto significa eso. Es todo. Yo no entiendo exactamente para que se haya interpretado luego, hay medios que le pusieron, es una ley dictada por la coordinadora, es una ley que les da el privilegio de que la coordinadora otorgue las plazas. Totalmente falso, no existe ninguna posibilidad en la ley de que eso ocurra. Y sin embargo, pareciera que así es, porque pareciera toda una concesión a la coordinadora. ¿Por qué está pareciendo una concesión a la coordinadora si no es una concesión? A ver, yo te lo digo, Ricardo. La coordinadora está defendiendo que las minutas que fueron al Senado, pues se voten como vienen de la Cámara de Diputados. Que no se le mueva una coma, que ustedes no hagan su tarea. Ya legislaron la coordinadora, ¿para qué legislan ustedes? Sí, definitivamente yo lo que creo, no, en realidad eso es lo exagerado de los medios. A ver, eso de que afuera se ve muy grande. Eso de que ya legislaron la coordinadora no se metió al tema. Incluso, ni siquiera la de adentro, porque en la Cámara de Diputados hay miembros de la coordinadora activos y en la Cámara de Senadores menos, pero hay. Ahí conmigo hay compañeros muy respetables en la comisión. Pero no es una ley de la coordinadora, no puede ser. ¿Por qué van a tomar el Senado mañana? ¿Para qué van? A ver, si están de acuerdo ellos con lo que ahí está, si todas las partes están de acuerdo, ¿por qué van a tomar el Senado mañana? Yo pienso que, a ver, esta es mi opinión, ellos están más allá, sus actuaciones están más allá de un comportamiento de gremio. Esa es política, porque finalmente ir a tomarnos el Senado, cuando yo personalmente te lo digo, se los digo a ustedes, y mi compromiso y mi responsabilidad ya, yo soy de la idea que no le movamos ni una coma y ni un punto a las minutas que nos llegaron de la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Porque yo trabajé en la elaboración de ellas. Yo las conozco, las leyes. Pero, por ejemplo, la automaticidad de las plazas de la norma no estaba, ¿no? Si me dices dónde está y la corrijo. La corrijo y me comprometo contigo en la tribuna decir pacto cerrado, que es algo que tú me planteaste y que quiero que lo modificamos y que se regrese a la Cámara. No hay automaticidad, no es tal. No está. Eso, no, esa es una
¿cómo le llaman ahora? Fake news. Pues me deja más tranquilo. No, hombre, no existe. Tengo una última. Una sola posibilidad. Quizá lo más aproximado es lo que tú me señalas, este tema de... Y eso lo observó Tonatiuh, por cierto. ¿De la autonomía o de qué? No, el tema esa de que le vas a enseñar que vean resultados solo para que hagan observación respecto a los derechos de los trabajadores. Y serán tomadas en cuenta por la Secretaría. No. Así dice la redacción. Porque además, mira, la Secretaría como tal, ni siquiera ellos pueden dar plazas automáticas. Ni la Secretaría ni las autoridades educativas estatales, pues menos los gremios. No pueden. O sea, si hacen una observación y le dicen a la Secretaría, ¿sabes qué? Pues fíjate que aquí estás afectando los derechos de este trabajador, yo creo que debe de entrar este otro. La Secretaría no tiene capacidad para ello. El procedimiento no se lo permite. Le voy a pedir dice la ley. Una reflexión casi más en el tono personal. Este país son muchos países. Y no es lo mismo impartir educación en Oaxaca, en Chiapas, que hacerlo en Sinaloa, hacerlo en Baja California Sur, Y tengo la sensación en este debate que hay un desencuentro regional. O sea, que lo oigo hablar a usted y se parece mucho a lo que he escuchado hablar pues a la mayoría de las autoridades educativas del norte del país. Y muchas de las cosas que me parecen legítimas, incluso de parte de la coordinadora, tiene más que ver con la realidad local del sur-sureste. Esta idea de que hay ciertos argumentos que desde el 2013, pero esto se consolida, se han centralizado y que no están reconociendo la diversidad regional, no es otro riesgo de las propias reformas. Bueno, sí, aunque ahora se insiste mucho en el tema de la diversidad regional, incluso por eso. En los contenidos. Sí, en los contenidos, pero además, ¿quién va a emitir las convocatorias para contratar maestros? Las autoridades estatales, las locales. Se las va a autorizar la Secretaría de Educación Pública, pero se las tiene que autorizar en razón del procedimiento de la ley. Entonces, ¿por qué? Y lo dice la ley. Deben de ser las autoridades estatales para que tengan en cuenta que la formación del docente que vas a contratar tenga que ver con las necesidades regionales. El tema, el tema de la interculturalidad, el tema de las diferentes lenguas, pero no solamente eso, la geografía, la historia, etcétera, ¿no? Entonces, estamos considerando este asunto. Yo creo que no ha sido suficiente y por más reformas que se han hecho, pues no hemos atendido con dedo, porque a todos nos ha dado por la idea de que más que ir a la interculturalidad, hay que hacer que los indígenas mejor se conviertan en... Correcto. Entonces, esa ha sido la deformación de los sucesivos gobiernos en este país. Ustedes son la Cámara que ven por el federalismo. Si yo le forzara y dijera, a ver, en esta materia, ¿cuáles son esos principios federalistas que deberían prevalecer, no importa lo que sucede, lo que se haga? Bueno, el principio, federalismo diferente a descentralización. No estamos queriendo que se descentralicen tareas y demás, sino que en realidad se fortalezcan los gobiernos estatales, se fortalezcan incluso desde el punto de vista financiero, que este es un tema crucial para que esta reforma que estamos haciendo prenda. Si no hay fortalecimiento del federalismo, es decir, si no se les da capacidad a los gobiernos para que desarrollen su autonomía, su soberanía en el ejercicio de gobierno, en materia educativa, por decirlo en este aspecto, pero tendrá que ser en todas las áreas, es fortalecer a los gobiernos locales para que tengan la autonomía que supone la soberanía estatal. Y no es precisamente dotarles de más tareas, que fue el caso de la descentralización de la educación del 93. Se descentralizó, pero finalmente desamparaste a los gobiernos estatales, hicieron que se cayera la educación. La propuesta de Manuel Bartlett, hay que recordarlo, que ahora anda en otro sector. Bueno, sin embargo, lo que se mantiene de la... Cedillo, ¿no? Claro, pero quien la elaboró fue Bartlett. O sea, quien la echó al final fue Cedillo, pero la elaboró Bartlett. Pero lo que se mantiene de la reforma de 2013 es la centralización de la nómina, ¿no? Es decir, hay un proceso de recentralización, llamado federalización, de la nómina educativa, que eso fue uno de los ejes del sistema educativo durante toda la época clásica del PRI y que había cambiado con la reforma de 93. Eso sí se sostiene respecto a la reforma de 2013, ¿no? Pues finalmente, yo sigo pensando que lo que tenemos que hacer es fortalecer a los gobiernos estatales para que pueda implementarse la reforma educativa. Y quiero decir, a propósito de estos grandes embrollos de las
nóminas de las plazas, de la corrupción por esa vía, pues que en la reforma de Peña Nieto no fue la excepción. Se habló de que no habría tal cosa, pero miren, los 4,000 maestros a los que no les pagan y que son de contrato en Michoacán, tienen que ver con que se les venía encima la coordinadora y por debajo de cuerda acordaban y daban plazas. Y ahora el problema de quién es, del gobernador de Michoacán. Por eso él fue el que pegó de grito que quería regresar la educación a la federación. Pero entonces ese tema nunca se ha intentado en serio arreglarlo. Yo creo que debe arreglarse. Nosotros, yo cuando fui en la reforma constitucional a hablar con Osorio Chong del PRI, le dije, oye, pues apóyanos. Necesitamos las 2/3 partes. Dijo, sí, vamos a apoyar. Te pido 2 cosas. Una, consíganos una entrevista con el secretario de Hacienda porque queremos hablar de los recursos para la reforma. Y 2, vamos haciendo un documento donde todas las fracciones llamamos a que se fortalezca el federalismo para atender el tema educativo y vamos para adelante. Las 2 cosas, conseguimos esa entrevista, se reunió en la bancada y yo me encargué de elaborar el documento que todos firmamos y yo lo tengo. Y lo metí a la exposición de motivos. Y lo dije en la tribuna, es necesario que se les fortalezca. Oye, los gobernadores son del PRI, son del PAN mayoritariamente. Pero este gobierno necesita a esos gobernadores para darle gobernabilidad a este país. Son ellos los que van a gestionarla. Rubén Rocha Moya, senador, le agradezco muchísimo que esté con nosotros. Y mire, nos habían dicho mucho que la presidencia de esa comisión del Senado está en buenas manos. Creo que hoy a la audiencia le quedó claro que su mano lleva la sensatez, lleva la moderación. Y pues roguemos con que esta reforma, que no es la educativa, sino para asignar las plazas, pueda dar paso en el futuro a una discusión educativa más de fondo. Que la nueva escuela mexicana nos permita ahora sí poner los caballos delante de la carreta y hablar del modelo educativo más allá del tema de las plazas que cuánto tiempo llevamos. Jorge Javier Romero, muchísimas gracias. Ricardo, senador. Que no sea la última, senador. No, aquí lo esperamos. Mucho gusto, ¿no? Con mucho gusto, de veras fue un regalo para la audiencia. Y bueno, pues nos vamos, nos despedimos. Mire que hoy ni tendencias, ni llamadas del público, en fin.